Ahora me parece que sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Por dónde andan? ¿Cómo viene ese avance? Bien, bien. Sí, con Java siempre se pelean. Pero nunca termina de pelear con Java, de verdad. ¿Están implementando ya TCP o está en la primera parte? Ok. Bueno, y el práctico, eh, módulo 7, bien. La teoría, hiciste práctica. Bien, Martín, front con Angular, perfecto. Buenísimo. Bueno, ok. Recomendaciones siempre. eh, Avance con el práctico, ¿sí? Lo que les aprovechen, hagan la práctica sobre el práctico final. ¿Ok? Entonces, de esa forma tienen un doble avance, digamos, tanto en el conocimiento como en el avance de práctica. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a tratar de completar el circuito. Bien, perfecto. Pilar, al portfolio, exactamente. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de completar el circuito, ¿sí? De nuestro stack de tecnología. Entonces, hoy eh, vamos a ver lo que es el backend, ¿sí? Es decir, nosotros trabajábamos inicialmente con Angular y entonces ahí terminamos de armar el frontend. Entonces, el stack de tecnología del frontend, que es HTML, ¿sí? CSS y Angular. Bueno, por otro lado, dijimos que íbamos a armar un backend, ¿sí? Que es la parte de la aplicación que va a hacer toda la lógica, ¿sí? Con la cual, bueno, y después el frontend se va a alimentar del backend, ¿sí? Los datos lo va a recuperar del backend. Bien, hoy les voy a presentar cuál es el stack de tecnología que vamos a usar. Primero y principal, vamos a seguir con Java, ¿ok? Con Java dentro de una aplicación web. Bien, ¿y qué de Java vamos a ver? O sea, ¿qué vamos a ver? Clase anterior, módulo 7, habíamos hablado de la implementación nativa que tiene Java para aplicaciones web, que es JCP y Servlet, ¿sí? Dentro de lo que es el Standard Edition, después tenemos los beans, que forman parte de la Enterprise, pero eso no lo vimos, sino simplemente vimos aplicación web con JCP y Servlets. Hoy vamos a seguir trabajando con Java, pero nos vamos a concentrar específicamente en el backend y para eso vamos a usar un framework, ¿sí? Además de Java, o sea, Java tiene su propio framework, ¿no? Que son el conjunto de paquetes disponibles para utilizar. Bueno, además de eso, hay otra variedad, una gran variedad de frameworks, ¿sí? De los cuales vamos a utilizar uno de los que hace poco comenzó a tener un mayor éxito, digamos, por la simplicidad que tiene, y ese framework es el Spring, ¿sí? Eh, Spring, en realidad es un framework que ya tiene su tiempo, digamos. Pero era muy complejo de implementar, ¿sí? Entonces, le dieron una vuelta de rosca a eso, a esa parte, ¿no? A la complejidad de implementación. Más que nada porque Spring me permitía implementar toda una aplicación, todo el full stack, digamos, de una aplicación. Pero en estos últimos tiempos, eh, la arquitectura que se puso de moda, ¿sí? Es la arquitectura orientada a servicios, ¿sí? Entonces, se habla mucho, bueno, ahí comenzó a separarse el frontend del backend y que la comunicación entre ellos se haga a través de servicios, ¿sí? Entonces,
Estos servicios deberían ser simples de construirlo, ¿sí? Porque todo, digamos, simplemente, a ver, ¿simple en qué sentido? De que puede llegar a tener una lógica compleja, pero la capa de servicio en sí debería ser algo simple de construir. Si tenemos un framework muy complejo, entonces, ¿qué hacemos? Directamente, utilizar el framework sería más complejo que armar la aplicación en sí. Entonces, bueno, eventualmente armar una distribución, si se quiere, un subconjunto de Spring mucho más fácil, simple de configurar y comenzar a utilizar. Y ahí apareció Spring Boot. ¿Okay? Y ese es el framework que vamos a utilizar. ¿Qué es Spring Boot? Ahí comparto un poquito de teoría, una teoría de conceptos en realidad. Bien, entonces el Spring Boot lo vamos a utilizar para el backend. Básicamente, bueno, me sirve, fíjense para lo que me sirve. Puedo armar microservicios, reactivo, puedo armar aplicaciones en cloud, web apps, ¿sí? Aplicaciones serverless, aplicaciones dirigidas por eventos, aplicaciones batch, ¿sí? Todo esto con Spring Boot. Y bueno, básicamente las aplicaciones pueden utilizar librerías, ¿sí? Eh, y framework. Y el conjunto, digamos, la conformación de Spring Boot es el Framework original, más un Tomcat embebido, más menos toda la configuración de XML, y eso termina siendo en el sub-framework, por así decirlo, o el subcomponente de Spring que vamos a utilizar. ¿Okay? Bueno, para ello vamos a implementar, o sea, lo que permite Spring Boot es poder implementar el esquema que habíamos visto, ¿sí? Como patrón de arquitectura, ¿sí? Que es el modelo vista controlador. Por lo tanto, la vista, ¿qué va a ser? La vista es nuestro frontend. ¿Okay? El frontend va a pasar a ser la vista. ¿Qué es controlador? Bueno, el controlador van a ser las clases de Spring Boot que voy a tener, ¿sí? Para atender las peticiones. ¿Sí? En realidad, esto van a ser unas API, ¿no? Unas API REST, unos endpoints que van a responder a peticiones GET y peticiones POST. Y el modelo son todas las clases de modelo que nosotros ya fuimos analizando, fuimos descubriendo. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a seguir esta arquitectura conceptual, digamos, ¿sí? En nuestra aplicación. Y vamos a un poco más en detalle de la arquitectura que vamos a implementar, que es esta. Por un lado, tengo el frontend, ¿sí? Acá, en el navegador del cliente, se va a cargar, en el navegador del cliente se va a cargar nuestro frontend, es decir, nuestro HTML, incluido con Angular. Con el Angular vamos a hacer estas peticiones, ¿no? HTTP request. ¿Cuáles son las peticiones? Bueno, get, post, put, delete. ¿Sí? Si tenemos que enviar alguna información adicional, podemos enviar un JSON. ¿Sí? Como por ejemplo, si vamos a dar de alta un nuevo, eh, sería un nuevo, por ejemplo, domicilio, una nueva experiencia. ¿Sí? Esa información lo enviamos con JSON, que es el formato, es el archivo que es similar a XML, pero que en realidad tiene otro formato y lo que principalmente es serializable. Entonces, cualquier información lo enviamos dentro de un JSON, esto va a la nube, ¿sí? A Internet, y después esa petición llega al servidor. ¿Sí? Y el servidor que tenemos, nuestro backend. ¿Sí? En el backend, ¿qué va a estar funcionando? Una API REST, es decir, un programa que atiende peticiones REST, es decir, get, post, put, delete, head, o sea, hay varios más. Y esta API REST va a hacer, digamos, toda la lógica que necesitemos. O sea, si hay cálculos complejos, bueno, seguramente va a llamar a otras clases, ¿sí? O si tiene que almacenar o recuperar los datos, va a llamar al servidor de base de datos, ¿sí?
Y esta API REST va a estar corriendo en un web server. En realidad, más precisamente en un application server, ¿sí? Como el Tomcat. Cuando obtiene o cuando realiza la operación, es decir, obtener los datos o lo que fuera que va a hacer el API REST, ¿sí? Envía un HTTP response, ¿sí? Y si hay información que tenemos que mostrar, envía también en formato JSON, y eso vuelve al browser. Acá va a llamar seguramente alguna de las páginas que tengo preparadas para recibir esta información. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra arquitectura conceptual de lo que vamos a hacer. Bueno, ahí se va. ¿Por dónde empezamos? Eh, bueno, vamos a nuestro entorno. El entorno de desarrollo que vamos a utilizar sigue siendo el NetBeans. ¿Sí? Fernando, ¿hay que instalar algo en NetBeans? ¿Algo nuevo de Spring Boot? Buena pregunta. Es decir, no hace falta, sí, no es necesario, O sea, hay unas pero librerías que ya vienen. exactamente, Ah, no ok. es necesario, pero sí lo podés hacer y está re piola. Ahora vemos para qué. Primero, entonces, nuestro IDE, ¿no? Eh, ok, Spring Boot, además, lo que nos da es un configurador inicial, por así decirlo. El configurador inicial nos permite preconfigurar un proyecto en Spring Boot, ¿sí? Bueno, ¿cómo es eso? Acá busco Spring Boot Initializer, o sea, está abreviado, pero es Spring Boot Initializer. Ese sería el concepto. Acá. Bien. Y me permite configurar un proyecto Spring. Después, una vez que lo configuro, lo genero, me lo bajo y lo puedo abrir desde mi herramienta. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tengo que configurar? Básicamente, ¿qué tipo de proyecto? Si va a ser Maven o Gradle, ¿se acuerdan? Estos son framework de distribución, herramientas de distribución, Maven. ¿Qué lenguaje? Java. ¿Qué versión de Spring Boot? Bueno, por default está la de 2.6.6. ¿Sí? Y acá, bueno, los datos de mi aplicación, por ejemplo, con profe eh, demo Spring. Los datos. ¿Cómo lo voy a empaquetar? Yo lo voy a empaquetar con un jar. La versión de Java, la 11 por default. Yo creo que tengo, a ver, digo, ¿qué versión tengo? Config. No, no es esta. Es Java menos versión. Tengo la versión 8. Entonces, yo en particular voy a poner la versión 8 de Java. ¿Sí? Dependencias. Bueno, las dependencias son todas las herramientas que voy a utilizar. Acá, bueno, por ejemplo, está los DevTools. Después puedo utilizar el Longbook, que es una librería de notations. Spring Web, por ejemplo. No sé qué otra cosa tengo. Ah, por ejemplo, si voy a usar eh, persistencia, ya tengo que incluir Spring Data JPA. Y si uso MySQL, aprovecho y ya cargo los drivers de MySQL. Esto más o menos serían los mínimos, los básicos. ¿Ok? Una vez que tengo esto, lo genero y ahí ven, en este archivito, ahí tengo el proyecto descargado. Puedo hacer eso o directamente puedo hacerlo desde MinitBeans. ¿Qué hago? Voy a Tools, Plugins, y acá, bueno, yo lo tengo instalado, pero después acá en una Payload
plugins pueden buscar. A ver si me aparece acá. Sí, me aparece. Eh, sí. Ah, a ver, entre los disponibles. No, perdí la conexión, me parece. Mm, bueno. No, no sé por qué no me está conectando ahora, pero hay un plugin que es el Initializer. A ver si lo tengo instalado. No, no lo tengo. Televisión. No, no lo tengo instalado. En los plugins pueden buscar, si no, bueno, si no está acá, si no lo pueden encontrar ahí, pueden buscar Initializer for NetBeans. ¿Sí? Y acá NB Spring Boot se llama. Es un, es un plugin para Spring Boot. ¿Sí? Yo tengo la versión 11. Bajo esta, por ejemplo. Sí, la tengo abajo. Entonces, tengo acá Tools, Plugin. Lo abrimos desde acá, al Plugins. Ahí busco acá. NB Spring Boot Plugin 3.0. Ah, me dice que ya está instalado. Perfecto. ¿Sí? Y acá me debería aparecer. Lo raro que no me aparece acá. Sí, y eso, a ver si ¿dónde? Acá está. Bueno, ¿ven? Nuevo proyecto, pues ya tengo instalado el plugin, puedo inicializarlo como Spring Boot Initialized Project. ¿Ven? Entonces vengo acá, me aparecen los mismos datos, con artefact, versión, package, demo, voy al siguiente, y acá puedo elegir, ¿ven? Cuáles son las dependencias, ¿sí? Lo mismo que hice acá. Agrego las dependencias, ¿sí? Puedo seleccionar la dependencia, y ahí me genera el proyecto, ¿sí? De la misma forma que me genera esto. ¿Ok? Supongamos me bajé el initializer y lo único que tengo que hacer es acá extraer, ¿sí? Entonces tengo una carpeta con el archivo que se llama está, demo prem, acá, ¿sí? Bueno, entonces acá tengo que abrir proyecto, ahí busco donde está el proyecto, demo prem, ¿sí? Y ahí está. Ahí tengo mi proyecto prem. ¿Con qué me voy a encontrar? Bueno, con sus packages, acá tengo
todos los paquetes, ya, acá tengo los fuentes, digamos, ¿sí? Todas las clases Java, voy a desarrollarlo acá. El test de paquetes, otras fuentes, ¿sí? Acá tengo, van a ver que tengo configuración del Spring, ¿sí? Dependencias, todas las dependencias que necesito, dependencias en tiempo de ejecución, dependencias de test, dependencias de Java, ¿sí? Acá están, de vuelta todo el framework Java, y por último, la carpeta de archivos de proyectos, donde está el archivo de configuración de Maven. ¿Está? Bueno, ahí tengo mi inicial. Bueno, vemos cuál es la clase inicial. Demo Spring Application. ¿Sí? Lo único que hace esto es inicializa. ¿Sí? Nada más. Ahora tengo que comenzar a armar mis clases. ¿Sí? Bueno, ¿por dónde empezamos? Dijimos que vamos a armar APIs que respondan a eh, llamadas GET y llamadas POST. ¿Sí? Bien. Yo ya tengo armado un proyecto que se llama blog app. Ahí acá porque tengo error. Bueno, ahora me fijo. Blog app que sería, va a ser el backend de esto. A ver, este lo tengo en... ¿Se acuerdan de... de- espera, vamos a ejecutar esto. Eh, LG. ¿Recuerdan de esto? Acá voy a ejecutar mi aplicación Angular. Un ratito, que levante. Bueno, mientras levanta, ¿cuál es la idea? Esto es el frontend, ¿sí? Y lo vamos a integrar con el backend. No sé si se acuerdan, pero había una parte, si ahora cuando levante lo vamos a ver bien, pero esto tardó un poquito. Había una parte en donde eh, se puede ver al menos. Bueno, recuerda que tenía unas noticias y subsecciones, ¿no? Eso era lo que habíamos hecho. Bueno, había una parte, al principio, esas noticias y subsecciones estaban escritas directamente en el HTML, ¿sí? Después, ahí después, se despertó. Después, al final, ahí está, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Bien. Entonces, acá habíamos hecho con Angular todo esto. Pero, además, al final habíamos dicho, bueno, yo quiero traer los datos en forma dinámica, ¿sí? Quiero recuperar estos datos. Esto está así en el HTML, pero esto no está en el HTML. Esto se trae desde una fuente de datos externa a la página. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Y nosotros habíamos creado un servicio, ¿sí? Un servicio que le llamamos Data Service, y lo que hacía era, o sea, acá hay una inyección de dependencia de un HTTP client, pero entonces a través de un HTTP client hacíamos una llamada GET, ¿sí? ¿A dónde?
a un archivito JSON. ¿Sí? Bueno, Este este ya get, lo habíamos creado nosotros, digamos, ahí en los assets, ¿no? claro, exactamente, lo creamos para Con probar todo- esto. claro, con todos los ¿Sí? datos, digamos, que tenía que traer. Exactamente, Sí, acá, ahí, ¿sí? Creamos una carpeta de data, sí, subsecciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. que decía cualquier cosa, pero Sí, sí, esto funcionaba, es digamos. sacado del Era ejemplo bien, que habíamos sí, hablado, sí, ¿sí? bien. Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? Recuperábamos de acá. Recuperábamos de acá, a ver, ¿dónde está mi servicio? Una vuelta. ¿Sí? Acá, haces data subsecciones JSON, ¿sí? Pero utilizábamos una llamada get de un cliente HTTP. ¿Por qué hicimos esto? Porque esto, ¿sí? Cuando terminemos de implementar el backend, vamos a reemplazar esto por http mi backend.com barra subsecciones. Y este HTTP mi backend ya no va a estar acá localmente, puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es esto. ¿Ven? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es programar esto que responda a esta petición. Bueno, entonces vamos a el backend. Para ello, y acá le agrego otra cosa más. Este backend, o bien, no digo nada. Quiero de acá, voy a tocar algo antes. No, ahí está. Entonces, este backend, ¿sí? O sea, el backend que vamos a construir va a responder a ese get y va a enviar datos. Esos datos van a estar enviados dentro de un archivo serializable, o sea, enviable, por así decirlo, que va a ser un JSON. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero vamos a hacer un backend, mejor dicho, una API de prueba, ¿sí? A la cual llamé controlador test. Lo que vamos a hacer es que, ¿se acuerdan de esto? Vamos a crear un controlador, ¿sí? Que eso, al ser un framework, digamos, hay muchas cuestiones que ya están solucionadas, ¿sí? Este controlador eh, eh, ¿cómo es? Para Spring, ¿sí? Es lo que se llama un REST controller, ¿sí? Un REST controller, cuando yo creo un controlador, ¿sí? Que es del tipo REST controller, ahí estoy diciendo que va a ser un controlador que va a implementar, ¿sí? Las respuestas, que va a implementar métodos que van a responder a las peticiones GET y POST. ¿Sí? En este caso es similar a un servlet en ese sentido. ¿Tá? ¿Y cómo hago eso? Bueno, muy fácil. Primero, creo una clase cualquiera, como yo quiera llamarlo, controlador, ¿sí? Y después todo el resto lo voy haciendo con anotaciones, ¿sí? Estas anotaciones son las que van a guiar a mi framework eh, Spring, ¿sí? Ok, bueno, no, pero tengo que poner anotaciones y demás. Listo, no se preocupen. Hacemos el camino más simple. ¿Cuál es? Nuevo, otro, busco acá, Spring Boot, ¿sí? No Spring Boot, perdón, es Spring Framework, ¿sí? Porque el Spring Boot tiene todas cuestiones de configuración. Ahora ya trabajo con el Spring. Y acá, bien, con el Spring Framework selecciono cuál de estos tengo que armar. Y dijimos que vamos a hacer un controlador que va a responder a peticiones del tipo REST, es decir, GET y POST. Entonces, simplemente digo REST controller, ¿sí? Siguiente, le doy un nombre, nuevo REST controller, por ejemplo. ¿Ven? Y ya me creó
con las etiquetas RESTController y Request Mapping. Ahora vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esto? El Request Mapping es, sería como, digamos, parte de la URL para indicar que estoy llamando a este controlador. ¿Sí? Bueno, este como ejemplo. Yo ya creé uno que se llama controlador test. Bien, ahí vamos a ver de qué se trata. Primero, REST Controller. Ok. Después le saqué la otra etiqueta, el REST Mapping. ¿Por qué? Porque en realidad en este controlador yo armé tres métodos distintos. ¿Sí? Entonces, para llamar a cada método, yo lo que hago es decirle con qué URL le voy a llamar a ese método. ¿Sí? O sea, yo acá voy a poner localhost, ¿sí? 8080 creo que es el puerto, y acá pongo barra, y acá pongo el nombre del método al cual voy a llamar. ¿Sí? Por ejemplo, mi método. ¿Ok? Entonces, esto se va a mapear, va a buscar dónde está, ¿sí? Y si yo pongo barra post, va a llamar a este método. Si pongo barra variable, va a llamar a este método. Y si pongo barra parámetro, va a llamar a este método. ¿Sí? Acá. ¿Se entiende? Acá hay una redirección, ¿sí? A partir de la URL a los métodos que tengo implementado acá en esta controladora. Bueno, vamos al primer método. Tengo en realidad, vamos al final. El primero que vamos a hacer es responder a un get. Bien. ¿Cómo respondo al get? Bueno, creo un método cualquiera, o con un nombre cualquiera, digamos, y ese método le pongo la anotación getMapping, ¿sí? Arroba getMapping. O sea, este método va a responder una llamada get, ¿sí? O sea, el get se mapea con este método, ¿sí? Y si fuese un post, para responder un post, yo pongo postMapping, ¿ok? Bueno, vamos primero al get. Resulta que el get, vamos a hacer así primero. Voy a comentar esto. Entonces, vamos a hacer de cero. Digo, pública. Voy a responder un string, o sea, va a devolver, mi API va a devolver un string. ¿Sí? Pongo acá get add, ¿sí? De nada. Sí. Esto va a retornar un string. Para decirle que esto va a mapear a una petición get, tengo que decir get anotación get mapping, ¿sí? Y le tengo que decir cómo voy a llamar a este método dentro del browser. Le pongo decir resultado. Es lo básico. Bueno, acá ya podríamos probar. ¿Cómo? Bueno, acá mi proyecto, ¿sí? Y acá puedo decir run. Todo eso está levantando el Tomcat, ¿sí? Donde va a correr esta aplicación. Bueno,
Ahí está corriendo. Entonces vengo acá y acá. Localhost, 8080 es el puerto del Tomcat. Y dijimos que vamos a mapear con resultado. A ver si funciona esto. ¿Ven? Mapeó esta parte de la URL. ¿Sí? Como esto es un REST controller, o sea, los REST controller tienen configurado mapeos, entonces cuando yo pongo barra resultado, lo que hace es llama este método, ¿sí? Y devuelve esto. Esto se muestra acá. ¿Sí? Así es simple. Bueno, ahora, si yo quisiera enviar parámetros, tengo dos formas de enviar parámetros en un GET. ¿Esto? O sea, lo que hiciste recién, Fernando, es como decir, bueno, está conectado, digamos, responde. Exactamente. Responde, mapeo. Fíjense que si yo hago Mapeó, esto, para darme cuenta si está conectado, hago esto. Este es un error 404, ¿sí? Que no hay nada, digamos. O sea, dice, llegó al servidor, pero no tengo nada. Entonces, ahora cuando le digo barra, ¿cómo se llamaba? Uy, ya lo borré. resultado. Resultado, barra resultado. Ahí encontró un método, ¿sí? Ok. Bueno, ahora enviar parámetros a mi llamada, ¿sí? A través de un get. ¿Se acuerdan que los get, los parámetros se envían, son visibles, digamos, y se envían dentro de la llamada, ¿sí? Dentro de la URL. Yo tengo dos formas. Una es el path variable, se llama, ¿sí? En el path variable, lo único que tengo que indicar, ven, este es la URL por la cual llamo al método, que es variable. Y además, este, entre llaves, ¿sí? Pongo el nombre de una variable. Después, dentro del método que defino, tengo que poner la annotation path variable, el tipo y el nombre de la variable, ¿no? Entonces ahí haces una variable cualquiera, el tipo string, un parámetro, mejor dicho, cualquiera, y después va a devolver prueba con get variable más el nombre que le pase, ¿sí? Acá simplemente tengo que grabar y ya se actualiza el servidor. Vamos a hacer la prueba. Si digo variable, si hago así, me tira error, porque está esperando un parámetro. Y el parámetro es variable barra Fernando. Me tira error de vuelta. ¿Qué pasó? Variable de nombre, sí, a ver si lo grabé. Pero encuentra. Funciona bien. Bien, pasó. Barra. Eh, rarísimo. Si esto que va a pasar, cuando decían peleando con Java, a veces quedan enganchadas variables, a veces hay una versión, en algún archivo de configuración está configurado con la versión 11
Por ejemplo, de Java, yo tengo la versión 8 y eso no puede fallar, puede hacer que falle. Si todo falla, listo. Maten el servidor y vuelvan a ejecutarlo. Bueno, vamos ahora. Ahí está. Entonces, recibió. ¿Dónde está? Acá. Yo le indiqué a este pad y que lo que venga después lo meta en esta variable. Entonces, sí, en el método, si este nombre de variable, de parámetro, tiene que coincidir con esto. Entonces, ahí puedo utilizar este parámetro dentro de mi método. ¿De qué otra forma puedo enviar? Lo puedo enviar a través de un result request, un request param, un parámetro de request. ¿Sí? Y la principal diferencia es la sintaxis. ¿Okay? ¿Y cómo es la sintaxis en el caso del parámetro? Request. Es, en lugar de usar un path, ¿sí? Indico que voy a enviar parámetros así, con un signo de preguntas. ¿Sí? Y ahora el nombre del parámetro, en el caso es nombre, igual y al valor, ¿sí? Otro nombre. ¿Okay? Son dos formas distintas de enviar parámetros con un get. Siempre con un get. Los parámetros los coloco acá. ¿Sí? En el caso del post, ¿sí? Puedo hacer lo mismo. Eh, Perdón, en el caso de post, no puedo enviar variables acá en la URL. ¿Sí? Puedo hacer un llamado desde acá, por ejemplo. Digo, pues, post, me tira un error. ¿Sí? Porque este llamado desde la, desde el browser siempre es un get. ¿Sí? La forma de llamar con un post lo puedo hacer a través de un formulario web, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo probar un post? Y ahí voy a necesitar otra herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Es acá, y la herramienta para hacer, esta herramienta específicamente para hacer pruebas. Y la herramienta se llama Postman. ¿Sí? Vengo acá, es esta herramienta Postman. ¿Sí? Lo puedo bajar, instalarlo y utilizar, o puedo hacerlo, utilizarlo en forma online. ¿Okay? Yo la bajé, vengo acá, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a decir cómo se usa esto. Esto es una herramienta súper completa, o sea, para hacer un montón de cosas. Tengo acá varios proyectos, pero vamos a arrancar. Existencia, no, vamos a arrancar de cero. ¿Sí? Puedo crear una colección. Acá tengo, estos son distintos proyectos. ¿Sí? Argel Pro es este. Y vamos a probar. Vamos a probar dónde está. Vamos a probar este post mapping. Que me devuelve este prueba con post. ¿Cómo hago eso? Bueno, vengo acá, genero add request. Esto es un request, o sea, una petición. Ven que acá tengo para configurar qué tipo de request voy a hacer. ¿Sí? Quiero probar un post. Y acá pongo la URL. La URL es localhost 80, ¿sí? Y voy a llamar a post barra post. Acá envío y acá está el resultado. ¿Ven? Entonces ahí probé los get a través de un browser. Ah, puedo hacer la misma prueba. Puedo probar este get, por ejemplo.
si quisiera, ahí con esa herramienta. ¿Cómo hago eso? Bueno, de acá, creo otra, otro request, que va a ser un tipo get, localhost, ¿sí? Pero en lugar de post, este se llama parámetro, por ejemplo. Parámetro, y le paso como parámetro el nombre, igual a Fernando. ¿Ven? Entonces, esta herramienta me permite probar esas APIs. ¿Está? Bueno, ¿cómo seguimos? Eh, Acá probamos entonces, con estos tres métodos, probamos cómo funciona una API, ¿sí? Una API REST. Se llama API REST porque tiene respuestas para llamadas, peticiones REST. ¿Está? Bien, ¿cómo seguimos ahora? Nosotros, la idea es integrar, o sea, armar lo que es el backend de nuestra aplicación que estábamos haciendo o que le hicimos con Angular, ¿sí? Eh, para eso, nosotros vamos a trabajar con objetos. Si esto es Java, vamos a trabajar con objetos. Bueno, ¿y cuáles van a ser los objetos? Y, a ver, yo lo cerré, pero teníamos, si tengo acá, tenemos, vamos a identificar dos tipos de objetos. Un objeto artículo, ¿sí? Y un objeto subsección. Esto lo tengo modelado acá. Esto es, por acá. Ah, no. Data Model. Esto es una herramienta mía, digamos, pero pueden utilizar cualquier herramienta de modelado de- para modelar datos, ¿sí? Y acá modelé así, un objeto que se llama artículos, un objeto que se llama subsecciones, perdón, esto no es un objeto, este es mi modelo de datos, ¿sí? Artículos que a su vez adentro tienen subsecciones, ¿ok? Y que tengo una idea art, un título art, texto art. Y las subsecciones tengo el título de la subsección y texto subsección. Y a su vez, un artículo tiene muchas subsecciones. ¿Sí? Más o menos lo que refleja esto. ¿Sí? Entonces, estos son los datos los cuales, por la estructura, mejor dicho, de datos, en las cuales voy a cargar esto. ¿Está? Entonces, lo que puedo hacer es crear mi base de datos, ¿sí? Basándome en esta estructura, y eso lo tengo por acá. Esto es MySQL Bench. Fíjense todo lo que hay que hacer, ¿no? Para que esto funcione. Bueno, acá me parece que no tengo corriente el servicio. MySQL, sí, está apagando. Bien, entonces, lo voy a conectar. Ok. Creé una base, un esquema nuevo, el cual llamé BlockDB, ¿sí? Y acá tengo mis tablas, artículos y subsecciones. Y tengo algunos datos, creé una sola muestra. Artículos, cargué un artículo, ¿sí? Y subsecciones, cargué dos subsecciones, que ambas subsecciones pertenecen al artículo 1. ¿Está? Bueno, entonces tengo la base de datos que van a tener los datos de los cuales voy a extraer y esos voy a enviar al frontend. Bueno, bien, entonces, veremos.
por un lado los datos, ¿sí? Y por otro lado, como esto es un modelo orientado a objetos, tengo que tener los objetos que se van a mapear con esos datos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser los objetos? Artículo y subsección, ¿sí? Chicos, ¿me están entendiendo? Porque siento que estoy hablando... Sí, se Ah, entiende, se además que entiende. estoy hablando solo. No, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces me preguntan también, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá es, por un lado, esos datos que nosotros los habíamos guardado en el archivo JSON local, ya lo guardé en una base de datos, siguiendo la misma estructura, ¿no? Artículos y subsecciones. Pero eso es la parte de datos. De la parte de la aplicación, ¿sí? Que es una aplicación orientada a objeto, yo lo que tengo que tener son los objetos, ¿sí? Que son los objetos entidad también, ¿sí? Y los objetos entidad son artículo y subsecciones. Bueno, y artículo, ¿de qué se trata? Si bien tiene muchas cosas que forman parte de Spring, lo importante acá es que esta es la clase de artículo, serializable, porque esto después voy a enviar, ¿sí? Tiene un IDR, que es el atributo, que es el ID, un título AR, texto AR, ¿sí? Tiene el constructor, acá tiene la relación one-to-many, porque el artículo tiene adentro muchas subsecciones, ¿sí? Constructor, setter, getter y demás, ¿sí? No tiene nada espectacular. ¿Y las subsecciones que tiene? Bueno, la subsección también es una subsección que implementa serializable. Esto es específico para este tipo de aplicaciones, ¿no? Para que me permita enviar los objetos como dentro de un JSON. Bueno, y después tengo los atributos, este es el ID, ¿sí? Atributos, título sub, texto sub, ¿sí? Ya, esto es el reflejo, porque estas son las clases entidad, que es el reflejo de las clases que luego pues, los convertí en tablas, ¿ok? Después vamos a ver cómo se mapean entre estas clases y esas tablas. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que yo tengo que mandar al frontend, tengo que mandar artículos y subsecciones para que el frontend los pueda mostrar, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que voy a hacer es entonces enviar, no texto, sino que voy a enviar los objetos directamente, que después el frontend se va a encargar de desarmarlo y mostrarlo. Para eso, basándonos en nuestro esquema de clientes, perdón, de modelo vista controlador, ¿sí? Lo que hice fue crear un controlador, ¿sí? Que es del tipo REST-controller, porque este va a ser el que va a atender la petición, ¿sí? Pero este controlador es para artículos. Entonces, arme un controlador, que es del tipo REST-controller, específicamente para artículos. Entonces, ¿qué operaciones va a hacer esto? Y bueno, me va a dar de alta, me va a mostrar, me va a devolver todos los artículos, va a modificar, etcétera, ¿sí? Todas las operaciones asociadas con los artículos. Entonces, va a recibir del frontend peticiones, get, post, delete, etcétera, de artículos, ¿no? O sea, va a hacer la operación que tenga que hacer y después va a devolver los valores correspondientes, ¿sí? Bueno, vamos a ver el código. Acá, primero, no, esto lo voy a comentar, así vemos cómo funciona. Lo que voy a hacer entonces es, por ejemplo, si quiero escribir un artículo en el frontend, ¿vieron cuando editábamos? Y lo quiero guardar, ¿sí? O quiero crear uno nuevo, entonces, del frontend tiene que viajar ese artículo nuevo. ¿Cómo va a viajar? A través de un archivito de JSON, ¿sí? ¿Y cómo lo va a recibir mi API? Con un, perdón, con una llamada post, ¿sí? Acuérdense que el get es simplemente para obtener datos, mientras que el post yo puedo recibir datos. Entonces, sí o sí, para recibir datos tiene que ser un post, ¿sí? Entonces,
este método va a implementar un post mapping. ¿Y qué va a recibir? Bueno, digamos, los parámetros, al ser un post, los parámetros no se envían en la llamada, ¿sí? Sino que los parámetros dentro de un post están en un objeto que se llama request body, ¿sí? O sea, esa es la forma de recibir parámetros dentro de una llamada post. Entonces, ¿cómo hago para recibir parámetros con la llamada post? Bueno, tengo que, obviamente, defino el método, cual va a atender a este post mapping, e indico que el parámetro o los parámetros que recibe son parte del request body, ¿sí? Arroba request body. ¿Okay? Entonces, este método nuevo artículo, que lo mapeé con esta, en realidad no es URL, sino que es URU. Este URU nuevo artículo, ¿sí? Cuando yo ponga en el browser, que en realidad al hacer un post no lo puedo hacer por browser, tengo que usar mi herramienta, ¿sí? El Postman. Entonces, al hacer un post, cuando yo ponga nuevo artículo, este método va a estar esperando un parámetro en el body de este llamado post, ¿sí? Que lo va a mapear a dentro de un parámetro, un artículo que es del tipo artículo, ¿sí? Entonces, a efectos de mostrar un mal funcionamiento, lo que hace es devuelve el texto de ese artículo. Pero acá, si es nuevo, ¿qué debería hacer? Debería ir a la base de datos y guardarlo, ¿no? Pero a efecto de esta prueba, lo único que va a hacer es devolver el texto que recibió del artículo. Bien, probemos. Acá vamos a tener que utilizar el Postman, ¿sí? Es un post, con lo cual no puedo usar un browser. Yo lo tengo hecho acá, nuevo request, en este caso ven que es un post, nuevo artículo, venga acá, localhost barra nuevo artículo, y ahora, ¿cómo se especifica el parámetro del get, del post, perdón? Tengo que especificar en el body. Si ven que acá tengo varias configuraciones para esta llamada, ¿sí? Para el nuevo artículo. Bueno, yo tengo que indicar en el body el parámetro. Por eso acá, ven, request body. Entonces va a sacar del body, o sea, del cuerpo de la llamada, ¿sí? Bueno, ¿qué especifico en el body? Dijimos que voy a especificar un JSON, ¿sí? Para eso, a ver, pongo esto originalmente es así, ¿sí? Entonces digo, en el body, originalmente está en none, y digo que esto va a ser raw, o sea, datos crudos, y acá del tipo JSON, ¿sí? ¿Y cómo escribo el JSON? Bueno, Armon, el JSON que arranca siempre, eso, si no, llaves, y ahí digo, el campo 1 que es ID, dos puntos, 1 por ejemplo, ¿sí? Coma, el campo 2, lo que espera recibir el campo 2, esto tiene que coincidir con los nombres de, con estos nombres, perdón, ¿sí? Los nombres de los atributos. Entonces, no es ID, sino que es IDArt, va a ir con valor 1. El atributo título art va a ir, ¿sí? Dos puntos, y acá pongo el título, un título cualquiera, ¿sí? Coma. Y el tercer es texto art, y acá va, opa, un texto cualquiera. Entonces, cuando yo envíe esto, el nuevo artículo, ¿sí? Este JSON va a ir en el body. Va a responder mi API. Se va a dar cuenta que yo estoy haciendo un nuevo artículo, ¿dónde está? Con artículos control. Que yo puse nuevo artículo, va a buscar en el body, y lo que está en el body lo va a transformar en un objeto del tipo artículo y lo va a meter acá, en este parámetro, ¿sí? Una vez que entre al método el parámetro, bueno, acá puedo hacer lo que quiero. Probamos. Si esto funciona, esto funciona acá, ¿ven? Ahí me devolvió el get textual. ¿Ah?
Bien, ahora vamos a hacer al revés. En nuestro frontend, ¿qué habíamos hecho? Habíamos buscado en un JSON, ¿sí? Ahí eran las subsecciones que estaban en formato, o sea, en formato JSON, dos subsecciones que eso luego lo publicamos, ¿sí? O sea, esto está guardado en un JSON, ¿sí? Después lo trajo y lo puso acá. Bueno, entonces, vamos a hacer que nuestra API devuelva esos JSON, ¿sí? Para eso, vengo acá, voy a definir otro método, pero este método sí es un get, porque acá lo que voy a hacer es recuperar artículos o subsecciones, la verdad no me acuerdo bien. Bueno, en este caso artículos. Entonces, no es un post mapping, sino que es un get mapping, a la cual llamé get artículos, ¿sí? Y acá voy a descomentar esto. Armado, que va acá. Bien. ¿Y qué voy a hacer dentro de mi método get artículos? ¿Sí? Creo un array, ¿sí? Una lista de artículos, y acá instancio dos artículos, artículo 1 y artículo 2. Esto es un objeto, ¿no? Y lo guardo en esa lista, ¿sí? Y después devuelvo. Y acá utilizo otra forma de devolver, que es el response body, ¿sí? Esto creo que lo habíamos visto acá. No, esto será solamente resultado. Así que utilizo el response body, ¿sí? Para devolver en el get mapping, con el get mapping devuelvo, ¿sí? El valor de este método, get artículos. ¿Ven? Entonces, lo que devuelvo no es un texto, sino que devuelvo una lista de artículos, ¿sí? Y después es el frontend el que se va a encargar de tomar esos datos y mostrarlos. Ahora, esta lista de artículos, en realidad, cuando se envía, se va a convertir, estos objetos, digamos, cuando se envían, se va a convertir en JSON, formato JSON, ¿sí? Y eso es lo que va a recibir el frontend. Al igual que en el otro caso, ¿no? En el otro caso buscábamos los JSON directamente. Acá estoy hablando de que objetos los convierto en JSON y eso envío. ¿Lo vamos? Acá, bueno, esto es un get, con lo cual yo, si quiero, puedo utilizar, digo, localhost 180, y esto se llama get artículos, barra get artículos. Está feo, ¿no? Vamos a ¿Qué es tener un poco. eso? ¿Qué es eso? Sí, sí. Algo me olvidó, pero está feo. Entonces, vamos a usar una herramienta que lo formatee el Postman, ¿sí? La lista de artículos, ¿sí? Y ahí está. Igual está todo concatenado. No sé qué pasó, pero acá sí es más legible porque ya tiene formato JSON. ¿Ven cómo lo va? Esto es un artículo en realidad que adentro tiene dos subsecciones. Por eso que cada su vez las subsecciones tienen otra subsección y están todo encadenada, digamos, concatenada. Pero ven que acá tenemos forma porque se da cuenta que esto es un JSON, entonces lo formatea. ¿Ven? Igual, no sé por qué no hace eso. Entonces, ahí tenemos una Como que forma. muestra mucho más que Sí, 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 está esas concatenado. dos de la lista, digamos. La lista que vos hiciste en el array son dos nomás. Exactamente, no sé por qué me está mostrando. Sí, todo esto ahí concatenó varias cosas. Bueno, voy a revisar, pero probablemente sigue concatenando. Bueno,
puede revisar bien el código. Pero lo importante es, ven cómo se está tomando forma esto, ¿sí? Reemplazamos a ese archivito JSON que teníamos por ahí por una API que está corriendo en otro servidor. Entonces, ahí donde tenía, donde buscaba el JSON, puedo reemplazar ese get directamente por esta URL, localhost 880 get artículos. ¿Sí? Y de esa forma ya lo puedo mostrar en mi frontend. Bueno, vamos a complementar esto, o a completar, utilizando la persistencia. ¿Qué consiste la persistencia? Bueno, dijimos que, por un lado, ya tenemos todos los datos, acá, en dos tablas subsección, ¿sí? Entonces ahora tenemos que vincular nuestra aplicación, ¿sí? Para que lea con esta tabla, con esta base, mejor dicho, para que lea las tablas y las alimente. ¿Sí? Ahí hay varias formas de hacerlos. Se puede hacer con conexión directa por JDBC, que es el framework, que es la herramienta que me da Java para conectarme a una base. O puedo utilizar algunos frameworks que dan una solución a la vida. ¿Sí? Este conjunto de frameworks se llaman ORM, ¿sí? Que es mapeador, objeto y relacional. Entonces, este ORM me permite convertir objetos a tablas de base de datos y tablas a objetos. ¿Sí? Porque acá tengo dos paradigmas diferentes, ¿no? Por un lado tengo el paradigma de objeto y por otro lado tengo el paradigma relacional. ¿Sí? En uno estoy hablando de tuplas, estoy hablando de registros, y en otro estoy hablando de instancias de objetos. Entonces, para evitar hacer esa transformación, digamos, esa equivalencia a mano, puedo utilizar estos frameworks ORM que convierten, me simplifican la conversión, digamos, de tablas a objetos y viceversa. ¿Ok? Entre esos ORM, en Spring Boot se utiliza JPA, que es uno de los ORM más fácil en realidad de utilizar. Y se llama JPA, Java, bueno, Persistence API, creo. ¿Sí? Ok, ¿cómo incorporamos JPA a nuestro proyecto? Bueno, ¿se acuerdan que una forma es indicando acá en el initializer, ¿sí? Que vamos a usar print data JPA, ¿sí? Y el driver de la base de datos de MySQL. El driver necesito porque de esta forma le digo a mi aplicación cómo es el lenguaje que tienen que utilizar, ¿sí? para conversar, digamos, con mi base de datos. Si utilizo otra base de datos como Oracle o SQL Server, tengo que poner, obviamente, driver de uno de esos, ¿sí? Pero como yo tengo MySQL, ya me bajé los drivers de SQL, de MySQL. Bueno, como mi proyecto ya está configurado así con esas herramientas, lo único que tengo que hacer, o mejor dicho, primero, lo que tengo que hacer es lo siguiente, indicar, o sea, armar la configuración principal. La configuración principal me va a decir eh, con qué base me voy a conectar principalmente, cuáles son los archivos, cuáles son las clases que voy a mapear, ¿sí? Eh, Así que, ¿cómo hago eso? Bueno, el siguiente, nuevo, ¿sí? Otro, entre las categorías busco persistencia, ¿sí? Y acá tengo varias cosas. Lo primero que tengo que tener es esto, Persistence Unit, o sea, una unidad de persistencia. Esto me crea un archivo de configuración, ¿sí? Que me va a indicar toda la configuración de lo que va a ser mi persistencia. Entonces, siguiente, el nombre de la unidad, por ejemplo, mi persistencia, ¿sí? ¿Qué versión del JPA voy a usar? Voy a usar la última, la 2.1. Y acá la conexión a la base de datos. Si no lo tengo, tengo que crearlo, obviamente. Yo tengo creado, pero vamos a hacer una de vuelta. New Database Connection. Bien, ¿qué tengo acá? El driver. ¿Qué driver voy a utilizar? Voy a conectar a un MySQL, entonces pongo acá MySQL. Bien, y acá me pregunta, ¿dónde están los archivos de ese driver? Entonces ahí voy a buscar. Yo lo tengo bajado acá, es MySQL Connect Java 8.0. Ok, listo. Ya está. Siguiente. Y acá los datos de conexión a mi base de datos. Es el driver MySQL, el localhost, esto está bien, el puerto está bien. El database, yo había creado, mi database se llama
blockdb, así que tengo que poner blockdb, el username es root, la contraseña correcta, ¿sí? Ya puedo probar, si todo sale bien, me va a decir ok, si no me va a tirar un error. Test connection, succeeded, ¿sí? Se conectó, ¿sí? Bien, entonces acá blockdb. Y después, fíjense, Table Generation Strategy. ¿Qué es esto? Esto está bueno si yo no tengo creado mi base de datos, o mejor dicho, si yo no tengo las tablas creadas acá, ¿sí? Simplemente creé la base, pero todavía no tengo las tablas. Esto me va a permitir, ah, esto me va a permitir crear las tablas a partir de mis clases. ¿Sí? O sea, mapea las clases y crea tablas en función de las clases. Si pongo create. Si pongo drop and create, cada vez que ejecuto, o sea, si pongo create, va a crear la primera vez y ya quedan las tablas ahí. Si pongo drop and create, cada vez que ejecute va a borrar las tablas que existen y las va a crear de vuelta. Esto está bueno cuando estoy testeando o cuando estoy desarrollando. Al estar desarrollando voy borrando y si tengo cambios constantemente, entonces va borrando y se van creando nuevamente. ¿Sí? Con none, si no quiero que haga nada de eso. Como yo ya tengo mis tablas creadas y cargadas, no quiero que se borren, no quiero que haga nada más. Entonces puedo poner none. Y ahí finish. ¿Sí? ¿Eso dónde va? Viene en Other Resources, Metainf, y acá está. Persistence XML. Voy a sacar esto. ¿Sí? Ven, acá están todos los datos que puse. Persistent Unit Name, este es el nombre que le puse a mi archivito. La versión del Eclipse, perdón, del JPA, la JDBC conexión, la estrategia de generación, que puse none, la estrategia de validación, entonces siempre hay que dejarlo en auto, por las dudas, y el modo de caché sin especificar. Bueno, acá viene otra parte importante, dice incluir entity classes. ¿Qué son las entity classes? Son las clases que voy a persistir, son las clases que se van a mapear con las tablas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están mis entity classes? Acá en el modelo. Tengo artículo y subsección. Ahora, ¿cómo indico que son entities? Con esto, ¿no? @entity. ¿Sí? Cuando le digo @entity, estoy diciendo que esta clase es una entidad. Adicionalmente, puedo decir que esta entidad, esta clase, se va a mapear con la tabla artículos. O sea, table name artículos. Bueno, esto es muy de, de JPA, ¿sí? Puede estar o no, no importa. Pero lo importante acá es después que acá defino que esto es un ID, ¿sí? IDEAR es el ID de la tabla, ¿sí? Y la relación que hay, que van a tener entre las tablas, que es one to many en este caso, ¿sí? O sea que un artículo va a tener muchas subsecciones, ¿sí? Mapeo eso, acá subsección vengo y digo también que es una entidad y que se va a corresponder con la tabla subsecciones, ¿sí? Digo que este es el ID es el atributo ID sub, ¿sí? Después letra, etc. Listo. Ahora entonces tengo que venir acá a mi archivo de configuración, acá en general, y ahí tengo que decirle que voy a agregar, acá reconoce las dos clases porque tienen @entity, las dos clases, ¿sí? Y listo. Entonces ahí ya tengo definida cuáles son las clases que voy a almacenar, definí con qué tablas voy a mapear, cuál es la conexión, cuál es la base de datos, ¿sí? ¿Qué tipo qué estrategia de generación voy a tener? Acá le puse no. Listo, bueno. Y ahora, ¿cómo se usa esto? Bien, se usa, hay dos clases, dos objetos fundamentales dentro
de lo que es JPA, lo puse acá en controlador, en el paquete de controladores, armé una clase que le puse database. ¿Sí? Bien, se llama database porque, bueno, me suena lindo, ¿no? Está relacionado, por nada en particular. Pero lo que sí necesito son dos objetos, que es lo que van a manejar toda la conexión a la base de datos. ¿Sí? Uno es un objeto del tipo Entity Manager Factory y el otro objeto es el Entity Manager. ¿Sí? Con estos dos objetos yo voy a manejar la conexión a la base de datos. Bien, ¿cómo funciona? Lo primero que tengo que hacer es conectarme a la base. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Persistence es un objeto, ¿sí? El cual tiene un método que es crear un Entity Manager Factory. Crear un Entity Manager Factory. Y acá entre paréntesis, ¿qué va? Local Database. Va el nombre que le puse al archivo de configuración. ¿Eh? Mi unidad de persistencia se llama Local Database. Entonces, lo que digo acá es, crea una Factory de Entity Manager a partir del archivo de configuración Local Database. ¿Sí? Si esto funciona, significa que se conectó a la base. ¿Sí? Ya es una buena noticia, se conectó a la base. Una vez que tengo el Factory, listo, creo una entidad. Creo un Entity Manager, por hecho. Y acá es el Entity Manager con el cual la conexión viva está en este objeto, en el Entity Manager. ¿Sí? ¿Y qué tengo en esa conexión viva? ¿Qué tengo en ese objeto? Y ahí puedo, este, puedo recuperar datos, puedo guardarlo, puedo persistirlo, etcétera, etcétera. Todo lo manejo desde ahí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que hay un método, cual se llama getArtículos, que lo puse acá en este objeto de database. Lo que hace es al Entity Manager, al objeto Entity Manager, el que está conectado a la base, le dice, crea una consulta que recupere de la tabla todos los artículos, ¿sí? De la tabla que está relacionada con la clase artículo. Y eso, devuélveme una lista de ese resultado. ¿Esto qué devuelve? Devuelve la lista de artículos. ¿Está? Es así de simple. ¿Que funciona o otra cosa? Programarlo es simple. Bien, entonces ya tengo el Entity Manager Factory, que es necesario para crear el Entity Manager. Cuando creo el Entity Manager, ahí ya me conecté a la base. Y es la conexión a la base tiene el Entity Manager. Y después voy contra eso. Le digo que guarde, que haga una búsqueda, etc. ¿Sí? Acá le estoy diciendo que haga una búsqueda, que me recupere todos los artículos. Listo, terminé de programar un objeto que se conecta a la base y me recupera los artículos. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá a mi artículos control y todo esto que hice acá a mano, por así decirlo, lo comento. Y en lugar de crear a mano, voy a recuperar de la base directamente. Entonces, ¿qué hago? Del objeto database connect, que lo puedo hacer porque es un objeto del tipo... no. El objeto database tiene métodos estáticos, con lo cual no necesito instanciar esto. ¿Sí? Entonces, vamos a artículos control. El objeto database, llamo al método connect, acá se conecta a la base, ¿sí? Y una vez que está conectada a la base, le digo get artículos y lo guardo en mi lista. Mi lista definí acá, ¿no? Que es una lista de artículos, ¿sí? Y retorno la lista. Hago lo mismo. O sea, reemplacé lo que creé acá a mano por objetos generados a partir de recuperar los datos de la base de datos, ¿sí? Vamos a ver si funciona esto. Grabo. Vengo acá, get artículos. Ahora me debería traer de los de la base. Vuelvo a hacer la misma locura, pero sigue funcionando. ¿Ven? Pero lo trae de acá, sino que lo trae de la base directamente.
Fíjense que si paro la base, no debería funcionar. Parar acá, MySQL, paro. Si esto está trayendo la base, no va a funcionar. ¿Ven? Ahí quedó colgado. Enseguida me va a tirar un error por timeout. Te avisa que no se conecta, digamos, porque está. Ahí quedó. ¿Ven? Eso seguramente tiró un error en el backend. Pero acá está esperando y sigue esperando, no hay nada. ¿Qué pasó? Voy a prender de vuelta mi base. Ahí funciona de vuelta. Bueno, hicimos una recorrida a 100 kilómetros por hora, pero al menos sentamos las bases como para empezar a construir nuestro backend. ¿Sí? Una vez que tengo esto, cambio mi frontend, apunto a localhost 8080 get artículos, y eso es lo mismo, o debería tener el mismo resultado que si voy y busco el JSON localmente. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, Eh, complicado, pero veremos. sí, es cuestión de nada, hacerlo, probarlo, equivocarse, volver a hacerlo, y así. ¿Está? Así que bueno, eh, cualquier duda o consulta, tiren a los foros. Sí, los profes le van a responder seguramente. Si no, la próxima clase volvemos, repasamos, nos hacemos de vuelta. Hoy con otro grupo, ayer, por ejemplo, en el front, no. Lo único que tenés que hacer en el front es conectarte, es la conexión a esta API. En el front sí, cuando recibís el JSON tenés que mostrarlo, pero el front no se conecta a la base. ¿Sí? La API es la que tiene la conexión a la base. El front se desentiende, no tiene ni idea de dónde salen sus datos. El front sabe a quién pedirle y sabe qué esperar. Ahora, si lo creó el backend, si hay un archivo por ahí dando vueltas, si es una base de datos, ¿sí? Eso queda se resuelve del lado del backend. ¿Está? Bueno, estimados, los dejo. Cualquier cosa, si quieren la clase que viene, lo volvemos a repasar o léanlo, o véanlo, practiquen y no hay ningún problema. Esta semana con otro grupo me dijeron, no, profe, no avance más, vamos a ver de vuelta este otro contenido y lo hicimos. Así que eso no hay ningún problema. ¿Ok? La idea es que estas clases sirvan justamente no tanto para avanzar en el contenido, sino que para tratar de fijar este, los contenidos que ustedes los pueden ver en las masterclass. ¿Está? Sí, está bien, gracias. Bueno, nos vemos entonces. Buena semana, buena práctica. Chao, Gracias, chao. igualmente, Fernando. Chao.